39, 11 y 12 lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice así de la siguiente manera: Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Vamos a orar en esta mañana, mis amados hermanos, y vamos a darle inicio a este sermón. Amado Cristo, yo te doy gracias por permitirnos estar acá, por el privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor. Yo que soy un hijo tuyo, Padre Santo, pero también un pecador redimido por tu gracia, Señor. Un pecador que está delante de la congregación de los santos, pero que también peca, Señor. Que sea tu palabra la que hable a tu iglesia, no lo que yo quiera decir, no lo que yo opine, Señor, porque eso no tiene ninguna trascendencia o relevancia, sino tu palabra que es fiel y poderosa para alimentar a tu pueblo, tu palabra que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, que tiene la capacidad de nutrir nuestras almas y de dirigirnos hacia ti, oh Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana, que las mentes y los corazones de mis hermanos estén concentrados en la Escritura, que se olviden por un momento de los problemas terrenales, que todos tenemos, por supuesto, Señor, pero que enfoquemos nuestra mente en la palabra. Ayúdanos en esta mañana, que podamos tener siempre un espíritu enseñable y que podamos siempre tener nuestro corazón y nuestros oídos abiertos a la Escritura. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con la serie Los atributos de Dios y continuamos con el atributo de la omnipotencia de Dios, como usted lo puede apreciar allí en la pantalla. Recordemos que hace 8 días comenzamos con un nuevo atributo llamado la omnipotencia de Dios. Vimos qué es la omnipotencia de Dios y en qué consiste la omnipotencia de Dios. Y esta omnipotencia, mis amados hermanos, como vemos, es el atributo por el cual nosotros, o más bien la Escritura revela para que nosotros entendamos que Dios tiene un poder completo, absoluto, que el poder de Dios es inigualable y que Él gobierna sobre todas las cosas. Pero hay mucho más que decir acerca del poder de Dios. Y el día de hoy nos vamos a adentrar en dos manifestaciones del poder de Dios que son importantes de que nosotros aprendamos, porque la Escritura lo revela con mucha importancia a través tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Le invito a que me acompañe nuevamente al texto y le diré cómo está estructurado el Salmo. Miren lo que dice el texto del día de hoy. Salmos 89, 11 y 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú los fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Este sermón, mis amados hermanos, está estructurado en 4 puntos. El primero será el poder creador de Dios. El segundo será el poder sustentador de Dios. El tercero serán las conclusiones y finalmente las aplicaciones. Les repito por si usted no escuchó: el poder creador de Dios, el poder sustentador de Dios, conclusiones y aplicaciones. Antes de comenzar, mis amados hermanos, como siempre hemos dicho, o como yo siempre lo he dicho a través de estos sermones, la estructuración de cómo hemos estudiado, la metodología de cómo hemos estudiado, es una metodología deductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos pasando de lo más general a lo más particular, a lo más específico. Entonces, hace 8 días vimos qué es el poder de Dios como un concepto muy general, como un concepto grande, pero cada vez vamos poniéndolo en materia más específica para que nosotros comprendamos. Por supuesto, siempre en las Escrituras, hermano, nunca saliéndonos de ella. Y es lo que vamos a ver hoy. 2 manifestaciones del poder de Dios en las Escrituras que nos van a permitir comprender un poco mejor el atributo de la omnipotencia. Pero antes de empezar el primer punto, la pregunta es, ¿de dónde yo saqué este término de omnipotencia? Pues porque, si usted se da cuenta, tanto en el texto que estudiamos hace 8 días como en el que está hoy, pues no se encuentra. Aunque hoy ya leímos en el Salmo 68, uno de ellos, vamos a ir al versículo que por
que por regla general se nos vendría a la cabeza. Vamos a ir al Salmo 91.1. Salmos capítulo 91, versículo 1, para que usted pueda apreciar que el propio término de omnipotencia es bíblico, no es algo que nosotros nos hemos inventado. Y mire lo que dice, Salmo 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, de aquel que tiene todo el poder. Por supuesto, hablando de Dios, el omnipotente es Dios. Entonces, dése usted cuenta que no es un término que yo tomé al azar o que me inventé o que la gente se ha inventado, sino que es un término plena y completamente bíblico. Ahora sí, hermanos, vamos a comenzar con el primer punto, el poder creador de Dios. El poder creador de Dios. Le invito a que me acompañe al versículo 11. Y veamos lo que dice el versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Mira lo que dice. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú los fundaste. El norte y el sur tú los creaste. Acá, mis amados hermanos, el salmista está hablando en términos de propiedad. Dese cuenta que dice, utiliza los pronombres posesivos, tuyos son los cielos y tuya también es la tierra, hablando de Dios, hablando de que Él posee la propiedad tanto de los cielos como de la tierra. Antes de mirar por qué Él es el dueño de los cielos y de la tierra, me pareció muy importante, hermanos, mirar esta palabra cielos. La palabra tierra se refiere a la creación, al planeta Tierra, podemos decirlo. Pero la palabra cielos es una palabra que en el hebreo significa firmamento. Es la palabra shamayim, y significa firmamento o significa el conjunto de los cielos. La estudié bastante, hermanos, porque me pareció interesante, porque también se tradujo en plural. Y quiere decir tanto el cielo que nosotros vemos, como el que nos asomamos acá y está y vemos, como el cielo que está sobre el cielo, dice, es lo que quiere decir el texto. Es decir, lo que hoy conoceríamos como el espacio exterior. ¿Qué sucede? Pues obviamente en esta época pues no había como un concepto de espacio exterior, no se sabía exactamente qué había, se sabía que habían cosas fuera del planeta, estrellas, el sol, la luna, pero no se sabía exactamente cómo. Pero vean que desde este punto la revelación de Dios es tan poderosa, es tan firme, es tan precisa, que habla que hay algo más. No solo hay un cielo que estamos acá mirando, sino hay otro cielo. Y precisamente se refiere a esos cielos. Ese shamayim, ese término en hebreo, se refiere a varios cielos entre ellos dos. Y dése usted cuenta que habla en términos de propiedad. Tuyos son los cielos, todos los cielos, y tuya también es la tierra, hablando por supuesto de Dios. ¿Por qué es de Dios los cielos y la tierra? Pero no solo los cielos y la tierra, hermano. Dense cuenta que el salmista sigue hablando el mundo y su plenitud, el mundo y su plenitud, es decir, todo lo que se encuentra dentro del mundo, todo lo que hay dentro del planeta, no solo el planeta como tal, sino todo su contenido, es decir, el ser humano, las plantas, los animales, las aguas, los organismos que nosotros no podemos ver. Todo esto hace parte de la propiedad de Dios. ¿Pero por qué? Lo tenemos que preguntar y el texto lo responde. ¿Por qué de Dios son los cielos? ¿Por qué de Dios son la tierra? ¿Por qué de Dios es el mundo? ¿Y por qué de Dios es su plenitud? Le preguntamos al versículo 11, ¿por qué de Dios es todo esto? ¿Por qué? Porque tú lo fundaste, porque Él lo fundó. Es por eso que es su propiedad. Es decir, nos dice, hermanos amados, que todo esto es de Dios porque Dios fue quien lo creó. La relación que hay entre la creación y Dios es la relación que hay entre el inventor y su invento.
ese invento es propiedad del inventor porque él lo creó. Nosotros veíamos hace unas semanas el ejemplo de la bombilla, no sé si usted lo recuerda, pero hay otro ejemplo que también es muy conocido y es el ejemplo del T500. El T500, para los que no sepan, fue uno de los primeros modelos o prototipos de vehículo a motor. Si yo le digo quién lo inventó, pues ya usted va a saber quién es. Su inventor fue Henry Ford y se le llamaba Ford T500. De hecho, para los que sepan, creo que todos lo sabemos, esa marca de vehículos aún existe, Ford. Y esta marca de vehículos, mis amados hermanos, fue inventada por este hombre y este primer prototipo fue el que permitió tener vehículos con un motor de combustión interna que podían pues, circular como nosotros los vemos. Hoy en día esto para nosotros es normal, pero en la época de Ford, hace más de 100 años, pues un invento de estos era para revolucionar el mundo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Él inventó este prototipo y era de su propiedad y sigue siendo de la propiedad en parte de la familia Ford, porque él fue quien inventó el prototipo. Entonces, si yo invento alguna cosa, por supuesto es mía. Como cuando el escritor, el compositor escribe una canción, escribe una poesía, o como cuando el artista pinta un cuadro, es de él, porque él fue el que lo hizo. No puedo decir que el hermano José escriba una carta, pero yo diga es que es mía. No, porque si salió de su puño y letra, si fue creación de sus manos, si fue creación de su intelecto, es de quien lo produjo. Y esa es la relación que nos muestra el versículo 11, mis amados hermanos. Dice, todo es de Dios, los cielos, la tierra, el mundo y su plenitud, porque Dios los fundó, porque Dios los creó, porque Dios los hizo. Entonces, vea usted, mis amados hermanos, que es importante que entendamos que el poder de Dios se ejerce en todo, en primera medida porque Él fue quien creó todo. Pero vamos a ir un poco más allá. Veamos el versículo 12 hasta la primera parte. El norte y el sur tú los creaste. Veamos que todo está en términos o en verbos que significa hacer de la nada. Primero fundar y segundo crear. ¿Qué quiere decir esto del norte y del sur, mis amados hermanos? El norte y el sur, pues para los que no sepamos, normalmente los identificamos con unos conceptos llamados puntos cardinales, que nos permiten ubicarnos en donde nos encontremos. Pero Dios no está hablando específicamente de los puntos cardinales. Cuando habla del norte y el sur, es que básicamente pues, se creó todo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cuanto existe fue creado por el poder de Dios. Todo. Nada existe que no haya sido creado por Dios. Nada de lo que existe ha sido creado por Él, no ha sido creado por Dios. Todo lo que usted ve ha sido creado por Dios. Todo, al norte y al sur, es decir, hacia todo lugar. La pregunta que debería surgirnos en este punto, mis amados hermanos, es ¿cómo Dios creó todo? Ya vimos quién creó, fue Dios, y porque Él tiene el dominio de su creación, porque Él la creó. Pero Dios, ¿cómo creó las cosas? Le invito a que vayamos a Salmos 33:9. Salmos capítulo 33, versículo 9. Y vamos a ver cómo fue que Dios creó y cómo ejerce el poder Dios en la creación. Cómo creó, cómo ejerce ese poder creador. Salmos 33. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto, mis amados hermanos, ahí nos está diciendo la respuesta, tal vez de la manera no tan clara como usted esperaría, pero sí es muy clara. ¿Cómo fueron hechas las cosas? ¿Cómo Dios creó? Porque Él dijo. Entonces vamos a ver el versículo que nos aclara mucho más eso. Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3.
versículo pues muy conocido. Y mire lo que dice la Escritura. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero vamos a ver otro que está ahí en el versículo 1. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre toda la tierra, y fue así. Y vamos a un último, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, días y años. ¿Usted se da cuenta cómo Dios creó? ¿Cómo Dios creó? Dijo, es decir, por su palabra. Por su palabra. Él no necesitó, como hablaba yo ahorita, como en el ejemplo humano. Si yo quiero pintar un cuadro, ¿qué necesito? Un lienzo, unas pinturas, unos pinceles y mucha imaginación. Pero Dios no necesitó ningún material. Dios no necesitó, bueno, voy acá a poner esto, acá a poner esto. Él habló y todo fue hecho. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y la produjo. Él dijo, haya lumbreras, es decir, todo lo que está en los cielos, por eso veíamos, haya lumbreras para la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, es decir, hágase el sol y la luna, y háganse las estrellas, y se crearon por el poder de su palabra. Así fueron creados. El poder de Dios creador se expresó por su palabra. Dios habló y fueron hechas las cosas. Solo con hablar. Solo con hablar. Y esto, mis amados hermanos, no solo debe impresionarnos, no solo debe llevar a nuestro asombro, sino también al temor. Porque hoy estamos delante de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, escrita, por supuesto. En esa ocasión fue palabra de Dios verbal, creemos nosotros. Pero lo importante es que Él creó. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios? Para creación, por su palabra. Entonces, démonos cuenta y ordenemos los conceptos, hermanos. Dios es todopoderoso, utilizó su poder para crearlo todo y lo expresó a través de su palabra. Es una de las expresiones del poder de Dios, que con su palabra creó todo lo que existe. Ya lo vimos. Es más, si usted sigue leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2, se va a dar cuenta que Él sigue hablando y las cosas siguen creándose, ¿no? Habla después de las especies acuáticas, de las especies, de las bestias de la tierra, habla de muchas cosas. Y después va a hablar del género humano. Solo con hablar, Él nos creó y creó todo lo que existe. De hecho, mis amados hermanos, la palabra de Dios, por eso creemos que tiene poder. Porque con solo su palabra, Dios lo creó todo. Solo su palabra, Dios lo creó todo. Solo se necesita una palabra de Dios. Por eso bien dijo en los evangelios, en ese contexto o en ese pasaje tan conocido, que el pecador y este enfermo, cuando vio a Cristo, reconoció en algo y dijo, solo una palabra tuya bastará para sanar. Solo una palabra bastará para sanar. En este caso no era el poder creador, sino pues era un poder para sanarlo, pero dése cuenta que él reconoció que solo hacía falta una palabra de Dios para que algo pasara. Y en este caso solo bastó la palabra de Dios para que todo fuese creado. Esto, mis amados hermanos, es el poder creador de Dios, una de las manifestaciones del poder de Dios. El segundo, mis amados hermanos, segundo punto, es el poder sustentador de Dios. El poder sustentador de Dios. Y yo le invito a que me acompañe al libro de los Colosenses, capítulo 1, mis amados hermanos. A la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1.
Y vamos a leer versículo 16 y 17. Texto muy, muy, muy conocido de esta carta. Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Y miren que acá habla el apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Y miren que está hablando en términos de creación también, porque existen las cosas. Y vamos a darnos cuenta de otro aspecto más. Colosenses 1, 16, 17. Miren lo que dice. Porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y dense cuenta la similitud que hay con el pasaje de Salmos. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto afirma lo que acabamos de decir, ¿cierto? Todo fue creado por Dios y es más, ¿para qué fue creado? Para él mismo, para el Hijo. Todo fue creado para el Hijo por medio del Hijo. Todo lo que usted ve, lo que no ve, lo que conocemos y lo que no conocemos. Pero vamos a ir al poder sustentador. Vea el versículo 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué quiere decir el poder sustentador de Dios, mis amados hermanos? Que Dios no creó y dejó al azar la creación. Pues miren a ver qué es lo que hacen, miren a ver cómo se arreglan. Y las creó y las dejó allí abandonadas a su arbitrio. No. Dios creó, pero Dios aún sostiene. Dios aún sustenta toda su creación. Todas las cosas en él aún subsisten. ¿Por qué? Porque el dominio del poder de Dios se encuentra actualmente en vigencia. En este momento, si estamos aquí, nosotros en esta mañana es porque Dios nos ha sustentado. Porque Dios ha guardado su creación. Porque Dios ha permitido que estemos acá. Porque no ha llegado el final de nuestros días ni el final de este mundo. Dios sostiene la creación bajo su total dominio. Todo lo que ocurre en la creación es porque Él lo permite, lo ha deseado y lo ha decretado. Porque su poder hace que sucedan esas cosas. Porque Él, y entonces acá tenemos que entrar en una conjunción, mis amados hermanos. Y por eso hace ya varios meses estudiamos el decreto. Porque en el decreto vimos que todo lo que existe, todo lo que sucede, todo lo que acontece es porque Dios lo decretó. Pero Él tiene el poder para que eso se cumpla. Él tiene el poder para que eso pase. Entonces, dense cuenta y vamos a poner un ejemplo, hermanos, comparado con nosotros. Yo en esta mañana, ustedes y yo, todos algún día vamos a morir, ¿cierto? Y antiguamente, cuando uno iba a morir, o cuando las personas van a morir, les entra un deseo, el deseo de repartir sus bienes, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con lo que yo trabajé? Entonces normalmente se utilizaba un instrumento que se llama testamento. De hecho, si usted ve, la escritura está dividida en dos testamentos, ¿no? Es decir, el contenido de la voluntad del testador, del que se va a morir. Entonces, acá por eso decimos, estos se llaman testamentos porque contienen la voluntad de Dios. Pero entonces si yo fuera a morir, entonces yo decía, voy a testar para que mis bienes queden ordenados y pues mis descendientes no se vayan a pelear por ellos. Pero entonces imagínense que yo testo de la siguiente manera. Bueno, testo. Voy a dar una pensión a mi esposa, una pensión vitalicia de $1 millón mensuales. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Bien. A mis hijos, cada uno tendrá una pensión también de $500,000 cada uno. Digamos que yo tengo 3 hijos. Y todos mis demás bienes, vehículos, empresas, casas, propiedad intelectual, participación en empresas, quedarán administradas por mi esposa, quien ejercerá de ejecutora del testamento. Entonces, ¿usted qué se imagina de mi testamento? Pues que yo soy un hombre con mucho dinero.
Pero imagínense que abren el testamento, leen el testamento, yo ya morí, y se dan cuenta que yo no tenía nada. Claro, mi voluntad era que pasara eso, pero no hay cómo cumplirlo, porque no hay el poder económico para que eso se cumpla. Pues yo estaba, mejor dicho, imaginándome una cosa que no existía. Y vean, hermanos, esto trayéndolo al decreto y al poder de Dios, que Dios no solo decretó como yo lo hice, imaginándome pues saber que, sino que Él sí tiene el poder para cumplir lo que Él decretó. Él no solo decretó que tal y tal cosa pasaría y ya, sino que Él tiene el poder para que su palabra se cumpla, que lo veíamos hace 8 días. Él tiene el poder para que sus promesas se cumplan. Él tiene el poder para que las profecías de la Escritura se cumplan. Él tiene el poder para un día juzgar a las naciones. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene el poder sobre la salvación y la condenación. No solo Él decretó y ya, sino que tiene el poder para cumplirlo. Entonces, el poder sustentador de Dios se halla, mis amados hermanos, en que Él tiene el poder para sustentar la obra de sus manos. Y en esa obra de sus manos, por supuesto, nos encontramos nosotros. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la serie. Y miren, mis amados hermanos, que este poder se ejerce en la naturaleza, en el ser humano y en todo lo que existe. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo nuevamente. En los cielos, como dice el Salmo, tuyo son los cielos. En los que hay en la tierra, tuyo es la tierra, el mundo y su plenitud. Pero dense cuenta, en las cosas visibles e invisibles. Es decir, hay cosas que nosotros vemos y Dios ejerce el poder sobre ellas, pero hay cosas que no vemos, es más, hay cosas que aún no conocemos, pero también sobre esas cosas Dios ejerce su poder. Sustenta su creación, sustenta todo lo que ha pasado. Y miren, amados hermanos, que esta idea no es algo nuevo, de hecho es muy antigua, el reconocer el poder creador y el poder sustentador de Dios. Y mírenle porque les digo que es muy antigua. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 38. Y vamos a ver los versículos del 1 al 8. Job 38, del 1 al 8. Hasta el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 37, desde el capítulo 2 hasta el 37, son todos los diálogos de Job y sus amigos. Y ahí Dios todavía no ha intervenido, no ha hablado. Ahí está Job, estaba Eliú, estaba Elifaz, y le decían una cosa y Job respondía otra. Pero en este momento habla Dios. Habla Dios. Entonces, después de 37 capítulos de diálogo, de 36 capítulos de diálogo, de Eliú, de Job y de sus amigos, llega el momento en el que Dios habla, y vean en los términos que Dios habla a Job. Miren cómo lo tituló el traductor de esta versión, este pasaje: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y miren lo que dice: Jehová respondió a Job, ¿desde dónde? Desde un torbellino. Es decir, él entra manifestando su poder, un torbellino. Torbellino que ustedes saben que no es nada bonito o agradable o que uno desee estar. Y miren lo que dice, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y mira las preguntas que hace Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Dense cuenta, y si seguimos, Él habla que Él puso los límites a la tierra, que Él puso los límites al mar, que Él fundó el Orión, las Pleiades, es decir, las constelaciones, las estrellas, y que las sostiene, hermanos.
dense cuenta una cosa, lo primero que contesta Dios es: ¿quién es alguien para cuestionarme si yo con mi poder lo creé todo? Yo lo creé todo, yo lo sustento todo. Si estamos acá, el Señor nos habla, hermanos. Si estamos acá es porque Él nos creó. Si estamos acá es porque Él nos sustentó. Si estamos acá es porque Él nos ha permitido estar acá, porque con su poder ha hecho que estemos aquí. No estamos librados al azar, no estamos volando como partículas de polvo por el espacio. Nosotros estamos aquí porque Dios tiene firmemente sujeta su creación. Su diestra tiene sujeta su creación. Todo el tiempo, mis amados hermanos. Vamos a otro versículo, en Salmos 89, que es el pasaje que hoy elegimos. Pero vamos a leer el 13. Porque después que Él dice: tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo y su plenitud, porque Él los fundó, y el norte y el sur, Él los creó. Vean lo que dice el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Por qué nos hace este antropomorfismo? ¿Por qué nos muestra al Señor como un brazo fuerte? Porque el brazo, la mano sujetan con toda potencia la creación de Dios. Toda potencia la creación. Allí está la creación de Dios, en las manos de Dios. En ningún momento se ha escapado, en ningún momento se ha marchado, en ningún momento esto ha salido de una manera diferente a como Dios la haya planeado. Todo sale conforme a Él, a su decreto y al ejercicio de su poder, su poder sustentador, que cumple sus decretos conforme su propia voluntad. Entonces empezamos a ver, hermanos, como decíamos, que los atributos no funcionan unos por un lado y otros por el otro, sino que actúan conjunta y armónicamente. Él decretó todo, Él lo sabe todo, Él ejerce todo el poder sobre su creación. Por ello, mis amados hermanos, y es importante conocer y estudiar las perfecciones de Dios, porque vamos desdibujando una imagen que teníamos de Dios, como yo siempre he dicho, el Dios humano, el Dios débil, el Dios que no puede hacer nada sino rogarnos, a ver el Dios todopoderoso, al ver el Dios que ante Él no somos nada, que ejerce con mano fuerte el dominio de su creación. Entonces, la pregunta es: si Dios ejerce el poder, y eso lo veremos también más adelante, porque ahí no hemos llegado cómo se relaciona el poder de Dios con los humanos y con el poder que tenemos los humanos, aunque ya hemos dado pinceladas, ¿no? Hace 8 días dijimos, todo poder existe porque Dios así lo ha constituido. El poder del Estado, el poder de la Iglesia, el poder del Padre sobre sus hijos, son poderes que Dios mismo ha creado. Pero falta ver mucho más. Pero ¿saben qué es lo importante, hermanos? Que Dios no solo creó en el pasado, poder creador de Dios, no solo sustenta poder en el presente, sino que estará hasta el final. Él sustentará su creación hasta el final, en el futuro. No solo lo ejerció, no solo lo ejerce, sino que lo ejercerá. Recordemos un pasaje que dice: porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Él guardará la iglesia, Él sustentará la iglesia. ¿Y cómo lo hará? Con su poder. No con el de ustedes, no con el mío, no con mi poder económico, como en el Testamento, no por mi influencia, no por mi estatus social, sino por el poder de Cristo. Él guardará la iglesia y lo hará hasta el final, hasta que Él venga por su iglesia. Aunque parezca que todo se pone difícil, negro, aunque se hable de crisis económicas, de enfermedades, de depresión,
Él sustentará su iglesia por su poder, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Dios ejerce su poder tanto en el tiempo como en el espacio. Tanto el tiempo como en el espacio. Pero créanme cuando les digo que todavía falta mucho más. Las conclusiones, mis amados hermanos. El poder de Dios no solamente es teórico, sino que existimos, estamos aquí, hoy, en esta mañana. Usted, allí en la transmisión, está aquí por el poder de Dios. Usted no se creó a sí mismo, usted no eligió venir a este mundo, ¿cierto? O quién puede decir, sí, es que yo supe y elegí que iban a hacer tal día de tal año, en tal hospital, en tal país, y que estos iban a ser mis papás. No es verdad. Hay un poder que ordenó todo y que permitió que esto se cumpliera de esa manera. Que estamos acá, aquí en donde estamos, podemos ver el poder de Dios. Podemos ver cuando está el cielo, cuando salen las estrellas, cuando sale el sol, que eso que nosotros apreciamos fue creado por el poder de Dios. Que usted, que el señor y la señora, el hermano y la hermana que está a su lado, fue creado por el poder de Dios. Que el aire fue creado por el poder de Dios. Que todo lo que usted tiene le ha hecho es por el poder de Dios. No es un poder teórico, es un poder que de verdad existe y que vivimos. Lo segundo, Dios creó todo simple pero gloriosamente por el poder de su palabra. Él habló y todo fue hecho. Parece simple, pero es glorioso. Es glorioso. Porque Él habló y todo fue hecho por su poder. El poder de su palabra es absoluto. No hay quien pueda, como decíamos hace 8 días, no hay quien pueda oponerse, no hay quien pueda contradecir a Dios, no hay quien pueda, como dice Pablo, enseñarle o mostrarle consejos, ciencia o sabiduría. No hay quien pueda decirle, no, Dios, eso no es así. Sino así, nadie puede decir eso. El poder de su palabra es absoluto. Como Él diga que son las cosas, son. Él no se equivoca, Él nunca falla, Él nunca erra. Lo tercero, mis amados hermanos, Dios sustenta la creación por su poder. Él tiene el poder para decidir todo lo que sucede según su propio consejo. Todo, todo. Y cuando vamos a ver ese todo, como siempre decimos, hasta este punto lo vemos así, muy generalmente, pero cuando ya nos adentramos en nuestra propia vida, ahí ya es cuando las cosas empiezan a no ser tan agradables. Claro, sí, claro, el ciclo de la lluvia, la rotación de la tierra, las estaciones del año, claro, sobre eso, ¿quién puede dudar que está bajo el poder de Dios, no? Pero cuando vemos que en el poder de Dios está mi desempleo, mi enfermedad, mi lucha, mis dolores, mis problemas, allí ya la cosa se empieza a poner un poco más difícil, pero eso será materia de otro sermón. Las aplicaciones, mis amados hermanos. El poder de Dios que estamos conociendo nos debe llevar a la humillación de nosotros ante ese poder. ¿Por qué? Dice la Escritura, y solo lo parafraseo, hermano, porque si uno ve que viene otro con un ejército más grande, no sale a enfrentársele, sino mira cómo negocia condiciones de paz. Si tú ves que este poder que está delante tuyo es tan grande, tú no puedes oponerte, porque ese poder te consumirá, te destruirá si tú te opones a él. Lo único que puedes hacer es rendirte, y es lo que debemos hacer nosotros. Si usted se opone al poder de Dios, seguramente será destruido, será consumido. Pero si usted se rinde al poder de Dios, si usted se humilla ante el poder de Dios, Él ejercerá el poder de Dios, es su poder, no para consumo, no para ira, sino para amor con usted. Por eso debemos rendirnos. Porque ¿quién se opone a quien sabe que es más fuerte que uno? Si yo sé que si yo salgo a luchar contra una nación o contra una persona más poderosa que yo, pues soy un insensato porque sé que voy a perder. Y ante Dios, ¿quién se propone? Nadie. Entonces, rindámonos, hermanos, porque Él tiene todo el poder, pero nosotros no tenemos ningún poder, nada, cero. Leíamos hace 8 días en Daniel 4, ¿no? Somos como nada,
habitantes de la tierra son nada delante de Él. Y esa es la realidad. Lo segundo, el poder de Dios nos debe llevar a una contemplación gloriosa de Dios, a una exaltación de Dios. Porque cuando alguien es tan poderoso entre nosotros, nosotros lo admiramos, ¿cierto? Ustedes y yo admiramos normalmente, y en la sociedad actual, a las personas que tienen gran poder en algún ámbito, ¿cierto? Por ejemplo, hoy, que es un día donde inicia el Mundial de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol, nosotros admiramos a aquel que tiene la habilidad o el poder para jugar muy bien en el campo, ¿cierto? Y decimos, wow, a mí me gustaría ser como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como Mbappé, porque juegan mucho y su poder influye en el mundo, ¿cierto? Influye muchísimo. Nosotros admiramos a personas normalmente que tienen mucho dinero. No digo nosotros como iglesia, sino nosotros como humanos. Entonces, si nosotros vemos a Jeff Bezos, a Elon Musk, decimos, wow, ¿yo qué haría si tuviera una fortuna de 40.000, de 100.000 millones de dólares, ¿cierto? Entonces uno se imagina y dura ahí un tiempo. Pues no la tenemos, hermano, ni tampoco es nuestra aspiración, pero la gente lo admira, ¿no? Quisieran estar con ellos, quisiera ser amigos de ellos. Nosotros, ¿cómo no exaltaremos y admiraremos y honraremos a aquel que tiene todo el poder? Aquel que permite que todos los demás tengan poder. Aquel cuyo poder es tan grande que los demás poderes humanos que nosotros conocemos son como nada. Él sí es digno de admiración, total, completa. Su poder no decrecerá. Llegará un momento en el que estos futbolistas, por su edad, pues se tienen que retirar. Llegará un momento en el que estos ricos de la tierra o los gobernantes más fuertes de la tierra morirán y su poder quedará en manos de otros, ¿cierto? Así sea el dictador más cruel, más tiránico, un día también tendrá que ir ante el trono del Señor y allí conocerá el verdadero poder. Allí conocerá el verdadero poder. Allí verá que las riquezas no son verdadero poder. Allá verá que la fama no es verdadero poder. Allá verán que el conocimiento no es verdadero poder. Que el único verdadero poder es el poder de Dios. Y por último, mis amados hermanos, la palabra de Dios creó todo. Ahora, tú, ¿cómo honras y crees la palabra escrita de Dios? Esta es la palabra de Dios que nosotros tenemos. ¿La honras? Como siempre suele preguntar el pastor, en una pregunta que parece tan obvia, pero nunca es tan obvia. ¿Qué leímos esta semana? No solo como por un requisito, no, y me toca leer la Biblia, listo, acabamos. La estudiamos, la honramos. Esta palabra, hermanos, un día, créame que Dios nos pedirá cuentas de la relación que tuvimos con esta palabra. Por su poder Él dirá, no, porque ante su trono compareceremos para que Él ejerza su poder sobre nosotros. Y nos dirá, amaste mi palabra, honraste mi palabra. Y Él ya sabe la respuesta, ¿no? Por supuesto, nosotros, porque nada le es oculto. Pero exactamente, más nosotros sí tendremos que dar una razón, un motivo, un porqué. Si la honramos, gloria a Dios, ¿no? Pero si no la estamos honrando, hermanos, arrepintámonos y vayamos a la palabra. El espíritu de la reforma era volver a las escrituras. Y nosotros que somos reformados, que nos jactamos de ser reformados, debemos volver con más ahínco y con más ánimo a la escritura. Porque entonces si decimos ser reformados porque tenemos acá la confesión, porque leemos a predicadores reformados, porque escuchamos a predicadores reformados, pero no leemos la palabra, pues no, nuestra reforma es de puro nombre, es de puras palabras, pero no es verdad. Porque no amamos, porque no honramos la palabra de Dios que un día creó todo, la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, la palabra de Dios que sustenta nuestras vidas. Así es. Entonces, mis amados hermanos, honras la palabra de Dios. Si no lo haces, arrepiéntete.
Pónganse en pie esta mañana, mis amados. Vamos a ir delante del trono del Todopoderoso, que por su poder nos permite ir ante el trono, no por nuestros méritos, hermanos. Cuando un rey permite o concede una audiencia, es porque en su poder así lo determina. No porque la persona quiere acercarse, porque el rey tiene todo el poder y la autoridad para que la persona nos acerque, es porque él así lo permite. Y si nosotros vamos al trono, es por la intercesión de Cristo para que podamos acercarnos a él. Vayamos en oración esta noche. Oh, mi hermoso Cristo, mi santo, mi todopoderoso Padre. Cada vez que voy a la Escritura no veo más sino mi propia indignidad, pero también tu potencia, tu grandeza, tu sabiduría, tu amor, tu poder, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para que te hayas compadecido de nuestras vidas, Señor? Para que hayas decidido decretar nuestra existencia, para que sustente nuestra vida a pesar del pecado, para que nos ayudes en todo tiempo y en toda situación, Señor, para que nos hayas dejado las Sagradas Escrituras, Señor. Oh, cuán poderoso eres. Nunca, Padre Santo, podremos siquiera comprender en nuestra humanidad el tamaño de tu poder, que todo depende de ti. Como seres humanos solemos pensar que las cosas que pasan en nuestra vida es porque nosotros así las hemos decidido, pero no vemos tu poder, Señor. Ayúdanos a apreciar tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos a exaltar la palabra escrita, Señor, en nuestras vidas, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es santa y fiel, porque tu palabra un día creó todo y todo lo sustenta y lo sustentará hasta el fin de los días, Señor. Ayúdanos, porque tu poder es grande y nosotros no somos nada. Nos rendimos, yo me rindo ante ti, Señor. Nosotros cantamos un himno, Padre Santo, llamado Así yo me rindo a Él, pero que nuestra rendición sea de verdad. Que se rinda nuestra área económica, nuestra área sexual, nuestra área de pensamiento, nuestra área política, nuestra área laboral, nuestra área académica, todo esté rendido a tus pies, Señor. Que no haya nada en nuestra vida en lo que nos opongamos a ti. Porque seguramente en aquella área de nuestra vida en donde nos oponemos a ti, recibiremos el poder de Dios, no para consolación, no para guía, no para instrucción, no para edificación, sino para dolor, sino por enfrentarnos y atrevernos a oponernos a ti, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Permítenos seguir teniendo un culto ordenado, fiel y santo para ti. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Nos despedimos de los hermanos en unos minutos. Nos vemos.